Buenos días, muchachos. Hoy empezaremos con la clase 4, que es una continuación de lo que es materia. Tengamos en cuenta que en la clase 3 vimos lo que son las propiedades de la materia, extensivas e intensivas. Siempre debemos de considerar que la materia se presenta físicamente en la naturaleza en 4 formas o estados de agregación, que son sólido, líquido, gaseoso y plasma. Por ejemplo, si compras una botella de agua, su estado físico o de agregación es líquido. Si la colocas en el congelador, se volvería sólido. Si la pusieras al fuego, se convertiría en vapor. Estos son los más comunes en la Tierra. La mayor parte del universo está constituido por materia en estado de plasma. El plasma se forma de partículas altamente ionizadas con igual número de cargas eléctricas libres, positivas y negativas, que se mueven a gran velocidad. Por ejemplo, los relámpagos que observamos cuando hay tormenta, las estrellas, el fuego, el sol. Observa la siguiente tabla donde encontrarás todas las características de los estados de agregación de la materia. Decimos que se produce un cambio de estado cuando la materia pasa de un estado de agregación a otro, debido a una variación en la temperatura o en la presión del sistema. Los cambios de estado no alteran la composición interna de la materia y se clasifican de acuerdo a cómo se indican. Por ejemplo, solidificación es un cambio de fase de líquido a sólido. Cuando el agua pierde calor, se congela, es decir, se vuelve sólido, como el hielo o la cera de una vela. Otro ejemplo es fusión. Cuando cambia de fase de un sólido a líquido, cuando va acompañado de un aumento de temperatura, cuando nos ponemos a calentar el agua o se funde la mantequilla o el azúcar se convierte en caramelo. El siguiente es evaporación. Es un cambio de fase de un líquido a vapor o a gas cuando va acompañado por un aumento de temperatura. Cuando calentamos el agua para hacer un café, cuando el agua está hirviendo, se transforma en vapor. Cuando hacemos palomitas en un horno de microondas, explota debido a que el agua que contiene el maíz se vuelve un gas. Otro ejemplo es la condensación, cuando cambia de fase de un vapor al estado líquido, que va acompañado de una disminución de temperatura. Cuando el sol calienta el agua del mar, la evapora, ¿sí? Transformando esto en las nubes. El vapor forma las nubes y se condensa. Así se forma de gas a líquido. El siguiente ejemplo es una licuefacción, cuando cambia de fase de gas al estado líquido, que va acompañado de una disminución de temperatura. Por ejemplo, el dióxido del carbono, CO2, que se encuentra en las bebidas embotelladas, se puede transformar en líquido y va disminuyendo la temperatura del gas y aumenta su presión. Los encendedores, los aerosoles son ejemplos de licuefacción. El siguiente ejemplo es una sublimación, cambio de fase del estado sólido al gaseoso sin pasar por el estado líquido. Aquí un ejemplo muy claro son todas las pastillas desodorantes que se utilizan para el baño, ¿sí? La naftalina, los cristales aromáticos son ejemplos de sublimación. Otro ejemplo muy claro es el hielo seco,
que cambia de sólido a gaseoso sin pasar por el estado líquido. Y el último cambio es deposición, cuando la fase del estado cambia de gas al sólido sin pasar por el estado líquido. Cuando en la parte de las nubes está a una temperatura muy fría, en vez de caer lluvia en forma de agua, nos cae en forma de granizo o de nieve. Muchachos, después de esta explicación, los invito a la resolución de actividades que se encuentran mencionadas en la plataforma de Google Classroom. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase.